Vamos a dar inicio a la actividad. El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional les da una cordial bienvenida a esta conferencia titulada El Backlash Antifeminista en las Universidades, con la participación de la doctora Raquel Huerega Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Este encuentro se realiza en un momento especialmente complejo para la defensa de los derechos de las mujeres en Costa Rica y en la región. Ayer fuimos testigos de la derogación de la norma técnica sobre el aborto terapéutico, una decisión que no solo limita derechos fundamentales en salud y autonomía, sino que también refleja las formas en que el poder político puede instrumentalizar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Y hoy, además, recordamos con profunda preocupación que se cumple un año desde la desaparición de Daniela Escobar, ex estudiante de Viena. Su ausencia sigue siendo una herida abierta que nos recuerda la urgencia de construir un país donde las mujeres podamos vivir y transitar libres de violencia y sin miedos. En este contexto, el pensamiento feminista se vuelve más necesario que nunca. Espacios como este nos permiten analizar colectivamente cómo los discursos conservadores, las prácticas autoritarias y las reacciones antifeministas buscan silenciar la voz y el conocimiento crítico dentro y fuera de las universidades. El Instituto de Estudios de la Mujer, con más de 3 décadas de trayectoria en docencia, investigación y extensión, sigue comprometido con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. Este encuentro forma parte de esta tarea colectiva: pensar para resistir, enseñar para transformar y crear para sostener la esperanza. Invito ahora a la directora del Instituto de Estudios de la Mujer, la doctora Fanina Minotri, para ofrecer unas palabras de apertura y bienvenida. Bueno, buenas tardes, a todos y todas, estudiantes, compañeras del Instituto de Estudios de la Mujer, de la Universidad Nacional, también personas invitadas que nos acompañan. En nombre del Instituto de Estudios de la Mujer, es un gusto darles la bienvenida a este espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión colectiva. Quiero expresar mi cariño, admiración y agradecimiento por la doctora Raquel Huerega, que con tanta generosidad aceptó esta invitación. En este sentido, hoy nos convoca un tema de gran relevancia en el contexto actual. Como se mencionó anteriormente, el backlash en las universidades, el backlash antifeminista en las universidades. En este sentido, quisiera decir que los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados siempre han estado acompañados de tensiones y resistencias. No obstante, en los últimos años hemos visto cómo estos ataques se han profundizado, ya que han encontrado sinergia y complicidad con los discursos conservadores y antiderechos que intentan desacreditar, obstaculizar y revertir las luchas feministas por la igualdad de género, naturalizándose cada vez más las violencias de género contra las mujeres. Las universidades no están exentas de estas resistencias. Estas forman parte de una violencia estructural que se manifiesta de diferentes maneras y en distintos ámbitos. De ahí que hablar de este tema implica reconocer los desafíos que enfrentamos, pero también la fuerza de quienes desde distintos lugares seguimos apostando por instituciones más justas, igualitarias y libres de violencia. Espero que este encuentro sea una oportunidad para tejer alianzas y seguir construyendo comunidad, reconociendo la necesidad de unirnos y actuar conjuntamente por el bienestar colectivo y las transformaciones sociales. En este sentido, termino citando a la doctora Edith Butler, diciendo que solo, abro comillas, cuando reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros,
Estamos reconociendo también los principios básicos que conforman las condiciones sociales democráticas de una vida vivida. Cierro comillas. Bueno, quiero agradecer también al personal académico y administrativo que han hecho posible este espacio y también agradecerles a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por sus palabras. Seguidamente tenemos el honor de presentar a la doctora Raquel Boreca Torres, profesora e investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, integrante del Grupo de Trabajo de Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación, y una de las autoras que más ha contribuido a analizar el backlash antifeminista y el conservadurismo psiquiátrico en América Latina. Sus investigaciones nos ayudan a comprender cómo los avances del feminismo generan respuestas que buscan frenar, deslegitimar o domesticar su potencia transformadora, incluso dentro de los espacios universitarios. Con ustedes les dejo con la doctora Raquel Boreca Torres. Muchas gracias al Instituto de Estudios de la Mujer, a la Universidad Nacional de Costa Rica, por la cual siento un profundo cariño. Siempre ha sido una institución muy generosa y que siempre me ha recibido muy bien, con mucho cariño, respeto y con la institución con la que hemos ido construyendo también algunos lazos, ¿no?, que nos han llevado a tener congresos y otras actividades, esperemos sean como más a futuro. Perdón que de mi ponencia desde aquí, pero soy chaparrita y siempre esos espacios me resultan como imponentes porque siento que solo me veo de la mitad de la cara hacia arriba, entonces prefiero así poder verles bien y que ustedes también me vean completa, lo más completa posible. Y bueno, pues sí, yo hoy voy a presentarles un tema que debo reconocer que lo que les vengo a decir no solamente es teórico, también se los comparto de manera autoetnográfica a partir de la experiencia de acompañar a mujeres en situación de violencia, tanto en las universidades como fuera de ellas, en colectivas de madres que buscan justicia por el feminicidio y desaparición de sus hijas en México, así como colectivos de familias en búsqueda. Y lo que yo les traigo hoy tiene que ver justo con algo que desde los 90 Susan Faludi denominó como el backlash, ¿no? Y quiero empezar así como retomando esto. ¿A qué nos referimos cuando se habla del backlash? El backlash es un término que hace referencia a esas reacciones, muchas veces violentas, que se dan en una sociedad cuando un grupo social que ha estado históricamente desfavorecido logra tener un avance. Hoy en las noticias podemos ver que va a entrar a discusión en la Suprema Corte de Estados Unidos un concepto que es ejemplo de backlash, ¿no?, que es el racismo a la inversa. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo se dan estas reacciones. Cuando digo reacciones violentas, no necesariamente es que nos golpeen. Hay casos en los que sí nos llega esta violencia física y a veces tiende a ser letal, pero es básicamente una respuesta que en el fondo tiene un rechazo a los movimientos sociales que han obtenido logros para grupos que históricamente hemos estado en desventaja. Las mujeres somos un grupo que hemos estado históricamente en desventaja, porque aún en los privilegios hay que, o lo que se considera como privilegio, porque la educación, el trabajo académico no tendría por qué ser un privilegio. Pero aún en esos espacios ocurre algo como que la socióloga María Antonia García de León denomina como las élites discriminadas. O sea, las mujeres, incluso cuando llegamos a espacios que se consideran de mucho poder o de mucho privilegio, se vive también ahí un proceso de discriminación. Y la reflexión que he hecho sobre este backlash tiene que ver básicamente con dos logros, lo que yo les vengo a compartir hoy tiene que ver con dos logros del feminismo. Uno tiene que ver con la visibilización de lo que somos en general
las mujeres, ¿no? Cómo empezamos a nombrar nuestra experiencia, cómo nombramos lo que vivimos y en ese sentido mostramos las situaciones en las que nos encontramos en desventaja y comenzamos a demandar cambios, ¿no? Y a construir incluso esos cambios a partir de nuevos lenguajes. Y eso justamente ha traído avances muy importantes en la normatividad jurídica. Yo observo, puedo hablar del caso mexicano, pero yo observo que esto ocurre en muchos lugares en América Latina, pues no tendría por qué ser tan diferentes si compartimos buena parte de nuestra historia en común, pero observo que el feminismo hemos logrado unos avances muy importantes en términos de la normatividad jurídica. Sin embargo, seguimos desfasados en la aplicación de esa normatividad, y ahí las universidades tenemos una gran responsabilidad en formar a todos los profesionistas que van a llegar a un campo laboral con estos cambios, porque de nada nos sirven leyes para prevenir, atender y erradicar la violencia si las y los operadores de justicia, por ejemplo, se siguen formando en las universidades con currículas androcéntricas. Entonces, ahí hay como un desfase. Y en la universidad se presenta el backlash, es todavía más grande porque es el espacio en el cual el feminismo ha construido buena parte de esa normatividad, de esas teorías que explican y muestran esa visibilización de la que yo les estaba hablando. Y entonces mi exposición está dividida en dos momentos. En uno, primer momento, les voy a exponer el contexto en el que se encuentra la dimensión sociológica, cómo está ahora el feminismo como movimiento social. Y en un segundo momento ya voy a detallar sobre cómo ante este estado de cosas del feminismo es que se da el backlash. Bueno, separándome de estas definiciones europeas sobre la historia del feminismo por olas, porque en el caso de América Latina, pues tenemos mareas, tenemos otras periodicidades que no necesariamente son las mismas, ¿no? O sea, tal es así que tenemos una Juana de Asbarque y otras mujeres dedicadas a la vida conventual que podrían ser parte del renacimiento o ese protofeminismo del que han hablado algunas teóricas españolas. Entonces, no vamos tan en paralelo, ¿no? Entonces, hay algo que he denominado yo como oleajes violentos. O sea, son estos vaivenes que tienen que ver con nuestra genealogía y nuestro devenir como feministas, pero que ha tenido un impacto importante en algo que Marcela Lagarde denomina la cultura feminista. Y entonces aquí sociológicamente a mí me parece importante tener como estos 4 ejes de análisis. Los primeros 2 tienen que ver con la genealogía y la cronotopía feminista. Aquí sí como en el concepto de cronotopía, pues, la propuesta que hace la antropóloga Teresa del Valle. Entonces, ¿qué es la genealogía? La genealogía es un tejido histórico en el cual podemos observar cómo se retransmite de una generación a otra esta cultura feminista, cómo vamos construyendo a partir de la acción colectiva que han tenido el movimiento feminista un legado para las generaciones subsecuentes, ¿no? Y esto pues va marcando una historia del feminismo que no es tersa, porque también tiene sus rupturas, sus momentos en los cuales puede haber encuentros, puede haber alianzas y momentos en los cuales pues esto es un poco imposible o se dan francamente rupturas. Sin embargo, en la historia del feminismo sí hay un proceso genealógico. Cada una de nosotras tenemos también una genealogía en la historia de las mujeres, de nuestra familia, de nuestros grupos primarios de socialización. ¿Dónde ocurre esta genealogía? Pues ahí es donde viene el concepto de cronotopía, que se refiere a cómo se van transformando los tiempos y los lugares de las mujeres, ¿no? Y básicamente aquí lo que plantea Teresa del Valle es que tenemos 3 tiempos. El tiempo histórico, que es el que aquí nacimos, y aquí nos toca estar y está marcado por otros elementos del contexto, pero que van a conformar nuestra experiencia como sujetos genéricos. El tiempo biográfico, que ya es cómo dentro de ese macro tiempo, esa historia, se inscribe en nuestra historia personal, ¿no?
incluso ahí podemos participar o no en ciertos movimientos, o podemos vernos incluidas o no por los movimientos feministas. Y el tiempo hito, que es el tiempo donde se dan los cambios en la identidad de las personas. Diríamos pues que es el momento en el que podemos decir que nos hacemos feministas. Algo pasa en nuestra vida, es conforme un hito y ya, o sea, la vida no es igual que como era antes de que una tuviera ese nacimiento feminista. ¿Y esto qué es lo que nos permite mirar la genealogía y la cronotopía feminista, que en conjunto conforman algo que la socióloga chilena, radicada en México hasta su muerte, María Luisa Tarrés, denomina como los campos de acción? Es decir, los movimientos sociales generan un conjunto de recursos y estrategias que pueden ser subsecuentemente utilizados a partir de cómo estos campos de acción nos dan a las personas una posibilidad de nombrar lo que estamos viviendo y de compartir y de reinterpretar las situaciones de vida en las que estamos. Y todo esto en su conjunto contribuye a la cultura feminista, que es este entramado de significantes y significados que va aportando el movimiento feminista a la vida de los grupos sociales en la sociedad. Hoy día podemos decir que hay una cultura feminista tan amplia que podemos ver como ciertos repertorios de canciones, por ejemplo, toman cosas de esta cultura feminista y las llevan a sus propuestas, ¿no? A sus propuestas musicales, artísticas. Podemos ver cómo mujeres más jóvenes, sin conocer la historia del feminismo, sin asumirse como feministas, han interiorizado en su cronotopía, en su genealogía, valores que forman parte de la cultura feminista, que fueron traídos por la cultura feminista a nuestro mundo, ¿no? Y entonces así es como se gestan, podemos observar cómo en los últimos años se van gestando estos oleajes violetas, ¿no? Estos movimientos sociales que van a ir generando recursos. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo en las academias pues avanzan los programas de investigación y de estudios feministas. En el espacio gubernamental, en el Estado, pues hay obligación de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, aunque vemos que hay un avance, no el que quisiéramos, evidentemente, pero los pocos avances que hay han sido en términos de ir institucionalizando una perspectiva de género. Y así se van consolidando diferentes marcos jurídicos que nos permiten atender o nos deberían permitir prevenir la violencia feminicida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando estos marcos, estos procesos de institucionalización no nos llevan al acceso pleno a una justicia? Pues empiezan a aparecer varios movimientos sociales, ¿no? Y es donde aparece este hacerse feminista. Y vamos a ver cómo los últimos 10 años han estado marcados en América Latina por fuertes movilizaciones feministas en las que incluso en sus consignas podemos ver cómo están incorporando parte de la historia del feminismo en una experiencia concreta, actual, sobre básicamente la violencia. O sea, los oleajes violetas en América Latina y en el mundo en general tienen que ver con la violencia, ¿no? O sea, y vamos a ver cómo estos movimientos pues van a posibilitar que se expanda esta posibilidad de hacernos o de hacerse feministas, ¿no? Las mujeres jóvenes, ¿no? Van a empezar a construir nuevas identidades a partir de las cuales pues ya no van a estar, no se van a vivir bien dentro de una identidad de género tradicional. Hay muchos quiebres en esa identidad de género y van cambiando esos referentes, ¿no? Y entonces aquí se puede observar cómo en buena parte de estas movilizaciones, las formas incluso de autodenominarse, no sé, aquí como el término manada es un término utilizado a ancho de América Latina, ¿no? Pero en el caso de México, la autodenominación como las morras, ¿no? O sea,
empiezan a establecer formas de vinculación ante ese continuum de la violencia, ¿no? A estas formas que las llevan a exigir y demandar un acceso a una vida libre de violencia. Y ahí podemos ver cómo entran en interacción los cambios que se dan en estos medios analógicos, los medios tradicionalmente utilizados para difundir las estrategias de los diferentes movimientos, los espacios académicos, donde, bueno, pues, el peso que tiene la docencia y la investigación feminista, pues impulsa que también la academia feminista salga a manifestar. Que si no imaginen, si los nacionalistas nos quedamos descansando en nuestras casas mientras hay tomas de universidades o espacios por las mujeres, pues sería un poco incongruente, ¿no? Intergeneracionalmente incongruente. Bueno, nuevos espacios de comunicación que van creando las mujeres más jóvenes van a empezar a tener una mayor expansión que esos medios analógicos que tradicionalmente usábamos las feministas, ¿no? Y las jóvenes universitarias que van a tener un entorno histórico, al menos en México, y estoy segura que acá pasa lo mismo, hay una situación inédita en las universidades. Históricamente, entre una movilización feminista y otra pasaban por lo menos 50 años, o a veces hasta más. Lo que tenemos hoy día en las universidades es algo histórico, porque tenemos presentes a todavía algunas feministas fundadoras de esos primeros espacios de investigación feminista, con otras feministas académicas que fueron formadas por esa primera generación y las estudiantes feministas. Eso es la primera vez que se ve en la historia de las universidades. Por general no ocurrían, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de México, una figura como Rosario Castellanos vivió sus aportaciones de una manera similar a lo que pasó con Simón de Beauvoir en Francia, ¿no? En un momento escriben su obra, no hay movimiento feminista que aporta ese pensamiento, y su obra es recuperada en la década de los 70 cuando hay un movimiento feminista. Bueno, pues hoy en las universidades podemos convivir por lo menos estas 3 generaciones de feministas, ¿no? Bueno, eso va a ser todavía más potente, o puede hacer más potente los avances, porque también vemos que cuando logramos avanzar, la respuesta es muy fuerte por parte del sistema patriarcal, y ahí vemos lo anquilosado que están las estructuras androcéntricas en un espacio como las universidades, ¿no? Y entonces, con todo esto, pues los activismos digitales de las mujeres más jóvenes las llevan a hacer movilizaciones donde va a tomar mucha fuerza el dar cuenta, o sea, el testimonio, el mostrar que lo que ocurre es una historia a muchas voces, algo que ya desde los 70s, con los grupos de autoconciencia, iniciados también por Kate Millett en Estados Unidos, nos les llevaban de ciclo personales políticos. Este no es un asunto de que yo tengo mala suerte, sino que esto es algo sistémico, ¿no? Y hay que averiguar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, todo esto se vuelve más fuerte, ¿no? Bueno, aquí les estoy compartiendo algunas fotos de antimonumentos que se han creado en México en los últimos años. Esta es la glorieta de las mujeres que luchan. Tiene una historia particular, lo voy a resumir así como de un balazo, ¿no? Ahí estaba, ese era el monumento a Cristóbal Colón. Entonces, el día que quitaron a Cristóbal Colón, llegaron colectivas feministas junto con madres que buscan justicia y tomaron ese monumento y dijeron, aquí va a ser la glorieta de las mujeres que luchan. Y montaron esa niña, esa silueta representa a una niña que tiene el nombre de Justicia, e inicialmente se puso así de madera. Era una silueta de madera, y al igual que en otras antimonumentas que se han hecho en México, estuvo resguardada varias semanas porque el gobierno quería quitarla, ¿no?
hasta que se logró la figura de metal, y esa foto la tomé el día que se instaló justicia ya así con metal, ¿no? Y se hizo un tendedero y en la glorieta aparecen los nombres de mujeres que han formado parte de la historia de México, y esas vallas que puso el gobierno también se convirtieron en un antimonumento, ¿no? Porque se llenaron de nombres de mujeres desaparecidas o asesinadas en México, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque las generaciones jóvenes en estos tiempos de los que habla Teresa del Valle, el hito que las ha llevado a hacerse feministas ha sido un hito violento. El tiempo que nos está marcando a las mujeres y que tristemente marca a las mujeres jóvenes es un hito violento. Por eso este grito, ¿no?, que escuchamos también en las marchas, ¿no? Mujeres contra el machismo y la violencia neoliberal, o sea, que se enfrenta una violencia feminicida, pero también una violencia en el mercado de trabajo, ¿no? Con la precarización de la vida, las diferentes formas de despojo que existen actualmente en las sociedades. Entonces, con todo eso se forma una experiencia continuada de violencia a lo largo del siglo XXI, ¿no? Entonces, las mujeres cada vez tenemos una mayor experiencia sobre la violencia. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las mujeres jóvenes en estas últimas movilizaciones? Bueno, pues responde a lo que Yomar Rueda denomina el devenir feminista de las multitudes conectadas. O sea, hay todo un proceso tecnopolítico a partir del cual las multitudes se van organizando. En el caso de México, nuestra primavera violeta arrancó en abril de 2016, cuando a través del hashtag 24A, 24 de abril, se convocó a mujeres de todo el país a salir a las calles a protestar. Y eso fue un hecho histórico porque 20 ciudades de México tuvieron manifestaciones feministas ese 24 de abril, ¿no? Y esto pues responde a una historia en la que el primer movimiento a través del hashtag fue el hashtag Ni Una Menos, que era una denuncia ante los feminicidios que ocurrían no solo en Ciudad Juárez, ya se había demostrado que esto estaba presente en todo el país, pero a partir del hashtag 24A comienza México, lo que hemos denominado como la primavera violenta. Y ahí en estos procesos tecnopolíticos pues también se va a inscribir el Me Too, que tuvo Me Too académicos, Me Too escritores, o sea, toda una diversificación de esos acosos en las universidades y centros de investigación. El hashtag aquí también pasa, permitió que se abrieran blogs y sitios de denuncia donde pues hasta las universidades que se hacían ver así o querían seguirse viendo a sí mismas como las más democráticas, en las que nunca ocurren estas cosas, pues resulta que ahí pasaba. Y así empezamos a avanzar en todo esta búsqueda de acceder a una justicia sin prejuicios, porque en el tema de la violencia siempre el gran conflicto es la legitimidad de las palabras de las mujeres, que el testimonio de las mujeres sea legítimo. Por eso yo sí te creo, hermano, por eso los tendederos, el escracheo, tienen que ver con mostrar cómo se expresa la violencia en la vida de las mujeres, ¿no? Que como grupo social vivimos lo que Miranda Fricker denomina como la injusticia testimonial. Que es ese conjunto de prejuicios que lleva a las personas a restarle credibilidad a lo que decimos ciertos grupos sociales, ¿no? Y a esto se suma la injusticia hermenéutica, porque los grupos que hemos estado excluidos de la palabra, tampoco tenemos cómo nombrar las experiencias, ¿no? Esto también, pues ya lo documentaba Betty Friedan cuando escribió La mística de la feminidad y nos hablaba, describía eso que se llamó el malestar que no tiene nombre. Y que los testimonios de las mujeres decían, es que no sé cómo nombrarlo, pero bla, 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 y contaban su malestar. Es que no sé por qué me siento. No tenía nombre, o sea, no había manera de nombrarlo. Y eso lo escuchamos mucho también en los casos de violencia contra las mujeres. Cuando llega una mujer en situación de violencia a iniciar un procedimiento, no siempre de denuncia, a veces es solamente de aprehensión lo que quiere,
en el sentido de ser canalizadas a esos espacios de orientación psicológica, etcétera, encontramos muchos testimonios en los que dicen, no sé cómo explicarlo, pero, o no sé cómo decirlo, pero, y comienzan a describir, me miraba de tal forma, no sé cómo decirlo, pero eso tiene que ver con estos procesos en los cuales nombrar la violencia ha llevado a los movimientos a incluso crear conceptos, términos para poder hablar de lo que están viviendo. Y entonces, ¿qué pasa en todo este vaivén? ¿Qué ha pasado en las universidades? Bueno, en las universidades pues han sido la cuna de los estudios sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Y han surgido básicamente en el campo de la teoría feminista, pero también de otras corrientes epistemológicas críticas, ¿no? Su desarrollo central ha estado dentro del feminismo y ha permitido, se ha posibilitado toda una teoría que puede explicar de qué manera se expresa la desigualdad, las relaciones de dominación en las sociedades, explicar esto también desde una perspectiva interdisciplinaria, porque el problema de la violencia no puede, incluso el propio problema de la desigualdad de las mujeres, no se puede abordar solo desde una disciplina, ¿no? Y algo fundamental que tienen estos desarrollos conceptuales es que tienen una vocación transformadora, ¿no? O sea, se reconoce que hay algo que se tiene que cambiar y que tiene que ser reconocido en el marco de los derechos humanos, en el marco de las políticas públicas y en los marcos jurídicos, ¿no? Y bueno, ahí surgen en la universidad, de ahí un poco también la gravedad de que sea ahora la universidad un espacio en el que se esté dando este backlash, ¿no? Y entre los tránsitos conceptuales, pues imaginemos cómo desde la década de los 70, cuando se empieza a explicar la violencia, se va avanzando no solo en los conceptos de la teoría, sino también en cómo esto es incorporado en la normatividad jurídica, ¿no? Y hoy día podemos ver cómo hemos transitado de un concepto muy acotado, que limitaba incluso la atención y el seguimiento a la violencia, que era el concepto de violencia doméstica, ¿no? Entonces todo quedaba circunscrito solo al pequeño grupo familiar, ¿no? Y ahí quedaban fuera muchas cosas, ¿no? Después se habló de violencia intrafamiliar y luego ya empezamos a nombrar al sujeto que recibe la violencia, ¿no? Y la violencia contra las mujeres, y de ahí transitamos a nombrar el por qué la violencia contra las mujeres es una violencia específica, ¿no? Y entonces ahí fue cuando aparecieron los conceptos violencia por razones de género, violencia falocéntrica, violencia feminicida, y son todos estos conceptos los que han posibilitado que haya una intervención política ante esta problemática, ¿sí? Aunque hoy considero que debemos regresar al término violencia contra las mujeres para evitar que estos tres últimos se conviertan así como en un eufemismo que no nos permita mostrar cuál es el sujeto que está en desventaja, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, los tránsitos conceptuales nos permiten mirar cómo avanzamos también en los diferentes instrumentos que van a obligar a las universidades, ¿no? Perdón, sí, pensé que me había ido para atrás. Y esto nos permite también mirar cómo va creciendo esta cultura feminista de la denuncia, ¿no? Y cómo esa cultura de la denuncia hoy día nos ha permitido la movilización de las jóvenes observar cómo coexisten en las sociedades actuales la necropolítica con el feminicidio, ¿no? Las formas de despojo y el extractivismo con el asesinato de las mujeres y de las personas de la diferencia sexual, los asesinatos también donde se mezcla el racismo con el machismo, en fin, hay todo un andamiaje conceptual y político que nos permite mirar cómo se da esta paradoja en la que cuando se robustece el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pareciera que entonces la sociedad se vuelve más impune y más omisa. Y esto es, pues yo siguiendo a Susan Faludi, me parece que esto es el resultado del backlash antifeminista, ¿no? De esta respuesta ante el avance de las mujeres.
Las propias universidades tenemos obligaciones para garantizar la igualdad, ¿no? Pasamos todavía en el siglo XX, bueno, y a la fecha todavía hay quien arguye una supuesta inferioridad intelectual de nosotras, o bien un obstáculo en nuestras exigencias maternales, ¿no? O sea, afortunadamente ya es menos, pero desafortunadamente todavía existen estos pensamientos, ¿no? Y este acceso pleno e igualitario que queremos las mujeres en la educación superior ahí va, arranca en el siglo XX, específicamente en la década de los 50, no, eso ocurre no solo en México, también en América Latina y como en el contexto de la posguerra, también en los países desarrollados pudimos observar el ingreso masivo y sostenido de las mujeres a las universidades, ¿no? Pero ahí fueron creciendo diferentes desigualdades, ¿no? Y también hemos podido visibilizar los aportes, también hemos avanzado muy poco en el acceso a los espacios de decisión. Basta hacer una lista y ver cómo está la distribución por sexo en el gobierno universitario, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo todavía hay un acceso desigual, ¿no? En ese sentido. Pero si vemos la historia de los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento, en su reconocimiento, pues va desde 1952, coincide con esta década de avance sostenido de las mujeres. Los nombres son como muy sintomáticos, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, la Convención Interamericana para la concesión del voto, o sea, todavía se pensaba que era algo que se nos concedía, ¿no? Así como si, ay, bueno, aquí está eso que tanto desean, se los concedemos, ¿no? Los derechos humanos no se conceden, los derechos humanos se reconocen jurídicamente, y la lucha que han tenido los diferentes movimientos es por su reconocimiento. Y bueno, hasta el Beijing, creo que ya vamos en el Beijing 25, ya hasta le perdí la cuenta de estos 5 años de revisión permanente, ¿no? Pero por lo menos esto es lo que hay en la convencionalidad internacional. ¿Y cuándo llega esto a las universidades? O sea, no sé la una, pero yo les puedo decir que en el caso de México, en este siglo, cuando empezaron los protocolos para prevenir y atender la violencia. En 1952, la primera convención que reconoce derechos de las mujeres, y 2018 en México, el primer protocolo para prevenir y atender la violencia. Protocolo. Pero todos los demás reglamentos seguían iguales. No solo el lenguaje masculino, sino sin considerar cuál es la situación, posición de las mujeres, ¿no? Y hoy día, pues ya la mayor parte de las universidades tienen un protocolo, pero esos protocolos, por lo general, están acotados al hostigamiento sexual. En México diferenciamos jurídicamente el acoso del hostigamiento sexual. O sea, el acoso se comete entre pares, el hostigamiento es más grave porque lo hace una persona en una relación de subordinación, lo que hace pone en una situación de mayor vulnerabilidad a quien recibe esta manifestación sexual. Pero, por ejemplo, los protocolos en las universidades no consideran la violencia epistemica. Estamos años luz, así, años luz de que entonces se reconozca que en nuestras universidades existe el androcentrismo, por ejemplo, ¿no? Tampoco se reconoce la violencia política, como si entonces en las universidades no se eligieran órganos de gobierno. Violencia económica tampoco, ¿no? O sea, por eso el hashtag aquí también pasa, tiene una potencia, ¿no? Porque se piensa que estas cosas no pasan en las universidades, porque aquí todos son bien open mind, racionales, ecuánimes. No, esa es una mentira que nos hemos creído también nosotras y nosotros, y tenemos que decir, no, eso no es así, ¿no? En las universidades no estamos en otro planeta o en otro cosmos, en otra galaxia, ¿no? O sea,
somos parte de la sociedad patriarcal, no nos engañemos pensando que esto no es patriarcal, ¿no? Aquí también ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, sí, está muy grande el concepto ahí, ustedes leanlo, no lo voy a leer yo porque sé que ustedes saben leer, pero sí quiero destacar algo que ocurre cuando se generaliza el concepto de violencia de género. Y eso es lo que nos dice Liliana Henry. O sea, hoy vivimos un espejismo de igualdades, justo porque hay mucha normatividad, porque hay logros que son visibles, o sea, son muy visibles los logros que hemos tenido las mujeres. Hay avances, o sea, no podemos negar los avances. Pero es un espejismo, porque eso no significa que vivamos ya en igualdad. Eso no significa que las desigualdades estructurales ya no existan o que se hayan modificado. Ahí están. Entonces, Liliana Henry lo que hace en esta gran cita que ahí les comparto para que la vean es resaltar cómo es posible, cómo es que estos avances nos llevan a un espejismo. Vivimos en el espejismo de las igualdades. No hay igualdad, aunque hay avances y aunque hay logros, no hay igualdad, no nos engañemos. De la misma manera, Raquel Osborne plantea que es muy importante observar cómo el concepto de género nos ha llevado a ya no nombrar esas desigualdades estructurales que están en las relaciones entre los sexos, ¿no? Y cómo el concepto de violencia de género ha sido el que más ha gustado a la política, porque es el que le permite invisibilizar a los sujetos que ejercen esta violencia, neutraliza el género. Y al neutralizar el género como categoría analítica, pues se pierde en el camino esta connotación que tiene que ver con el poder. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es como el preámbulo del backlash antifeminista. Porque ese backlash, que en la primera diapositiva les compartía la definición de esta reacción violenta y que tiene que ver con un rechazo hacia los logros de ciertos movimientos, pues hoy más que nunca vemos la vigencia que tiene. Cuando Susan Faludi escribió esto en el 93, estaba analizando lo que ocurrió con Ronald Reagan y cómo se pasó en Estados Unidos de un movimiento feminista súper radical a otra vez un sexismo por todos lados, en los medios, entre las mujeres, y ella encontraba que había toda una actitud y un conjunto de discursos que eran contrarios a lo que proponía el feminismo, ¿no? Y ella veía en esto una reacción regresiva, ¿no? Y discursos que en algún momento eran abiertamente ataques y agresiones misóginas, ¿no? Contra las mujeres a nivel personal, a nivel sistémico, para mostrar estas derrotas en los avances del feminismo, ¿no? Y lo que ella plantea es que este backlash es recurrente y que ocurre cada vez que las mujeres avanzamos ligeramente hacia la igualdad, hay una respuesta, ¿no? Que busca detener, congelar o incluso echar para atrás, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, sociológicamente sabemos que los cambios sociales no siempre son progresivos, también tenemos cambios regresivos. Entonces, constantemente en la sociedad están estas fuerzas, ¿no? Los movimientos sociales. Bueno, pues ha sido tal la respuesta que ha habido a los avances del feminismo que el Parlamento Europeo en 2019 retomó este concepto de backlash y lo incorporó para plantear el backlash como esa resistencia a los cambios sociales progresivos y que los podemos observar en la regresión de los derechos que van obteniendo ciertos grupos que no estaban en condiciones de igualdad. Y Consuelo Barea, una psicóloga feminista también
retoma el concepto y nos ofrece un conjunto de categorías muy importantes, 5 categorías analíticas, a partir de las cuales podemos observar el backlash. Ella básicamente lo estudia como psicóloga en los procesos de violencia vicaria, ¿no? Y empieza a observar cómo en los juicios por violencia vicaria se da este backlash. Y a mí me parece como muy revelador porque en las universidades observamos también esta reacción a estos cinco niveles, ¿no? ¿Y cuáles son esas 5 formas del backlash que plantea Consuelo? Pues la primera manifestación es cuando en un espacio donde hay avances se niega la necesidad del cambio. Yo les puedo dar la evidencia empírica y podría escribir un libro de frases que he escuchado en comisiones donde revisamos la legislación universitaria y que conforman esto que Consuelo Barea denomina las tácticas encubridoras de la discriminación. Es que aquí nadie es desfavorecido. Aquí los avances y los reconocimientos tienen que ver con el mérito. Es que esta legislación no discrimina, entonces se nos dice que las políticas que existen en las universidades son neutrales, ¿no? También esto se alimenta mucho de lo que ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Cuando se vuelven mediáticos los casos en los que las mujeres responden con violencia, ven cómo las mujeres también son violentas. Esto no es solo un asunto de los hombres violentos. Entonces ahí se desdibuja esto que planteaba Raquel Osborne, ¿no? Ya no hablamos de la relación de poder, ¿no? O sea, se sobregeneraliza, ¿no? Desde una supuesta neutralidad. Bueno, una es negar la necesidad. No es necesario que hagamos ningún cambio porque nuestros reglamentos son neutrales y todo tiene que ver con el mérito. Así es que échenle ganitas si quieren ser reconocidas, porque aquí esto es un asunto de mérito. Y tristemente también escuchamos este discurso en las mujeres, ¿eh? Esto, cuando ya al final les diré por qué ocurre esto, ¿no? Pero el pelo de la igualdad lleva a que muchas digan, gracias por este reconocimiento, porque a lo largo de mi vida, mi esfuerzo, o sea, todo es una cuestión de esfuerzo y de mérito, y no es así. El segundo elemento de la categoría del backlash es negar la posibilidad del cambio. Es que la violencia es estructural en el Homo sapiens. Es que la sociedad es violenta por naturaleza. Es que las mujeres mienten y manipulan por naturaleza. Y entonces el mito de la naturaleza del orden de género dice, esto es imposible, o sea, no lo vamos a cambiar con leyes ni aplicando las leyes que existen, porque esto está en otro orden intocable que es la naturaleza. Y entonces ahí, tristemente, las universidades pueden perder toda la racionalidad propia de su disciplina y hasta la sociología y la antropología tienden a decir que todo es la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, también otro de las formas en las que se niega esta posibilidad de cambio es el mito de los límites de un ámbito público para intervenir en un problema. La violencia es un problema que rebasa la educación o rebasa o nos dicen, es un problema que rebasa la universidad porque tiene que ver con la educación. Y que no la educación es uno de los fines del espacio universitario. ¿Cómo? Las universidades no podemos cambiar un problema estructural, no. Aquí vale la pena preguntarnos qué es lo público de la educación pública, ¿no? Porque si lo público no tiene que ver con el cambio, con el cambio progresivo, pues entonces no, ya no sé qué es lo público de la educación, pero son formas en las que discursivamente se van estableciendo límites para mantener en la omisión y en la impunidad ciertas formas de violencia o incluso detener los cambios. Por eso es que estamos ante backlash, ¿no? El tercer elemento que plantea Consuelo es cómo cuando se ataca a las personas que tienen discursos de cambio. Y esto aquí ya empieza, ya no solo de manera sutil, sino ya de forma muy concreta, la violencia contra pues las mujeres feministas o
la comunidad progresista en una universidad y que busca construir, ¿no? Entonces, se comienza a aislar a las personas que trabajan en iniciativas por la igualdad. Y empiezan otras formas de violencia laboral, como el mobbing, y entonces, bueno, pues es que esa profesora es muy conflictiva. Se comienza a desacreditar también a mujeres que luchan por cambiar las cosas, ¿no? Esa profesora odia a los hombres, entonces siempre andan buscando qué hacen los hombres para acusarlos de algo. O esa alumna está resentida con el profesor, porque no obtuvo la calificación que quiso y entonces... Y esto va a conformar un incumplimiento patriarcal, ¿no? Entre pues, quienes están en las universidades. El cuarto elemento del backlash, y que ya estaríamos, por ejemplo, aquí también en formas de violencia institucional, es resistir los cambios mediante la inacción o el sabotaje. Ya tenemos el protocolo, ya tenemos las políticas, ya tenemos... Qué bueno, ahí están. En los archivos de la legislación, porque no operamos los cambios que establecen esos protocolos, esas políticas, esos reglamentos, o sea, no hay una implementación de lo que se propone. Entonces quedan en la inacción. Un elemento de inacción, por ejemplo, en México es cuando es que los protocolos no establecen sanciones. Dicen el procedimiento y mandan a una instancia y hay que ver qué dice la normatividad para que esa instancia sancione. Entonces, tener un protocolo sin sanción es una acción, ¿no? También cuando las instancias en México, el nombre así como generalizado que han tenido es unidades de género, ¿no? Es como con variaciones, pero es el término más generalizado. Bueno, cuando esas instancias no tienen presupuesto ni suficientes recursos humanos, es una forma de inacción y de sabotaje, ¿no? También otra forma de resistirse al cambio, y que ya más que con la inacción tiene que ver con el sabotaje, tiene que ver con la difusión de rumores, ¿no? Decir que todo son puras denuncias falsas, que las denuncias son hechas por parte de las mujeres a sus parejas o a sus exparejas. Bueno, eso que está entre comillas, siempre apoyada, no incluso financia esos proyectos, fue una frase mucha por un rockstar de la sociología que fue denunciado. Por cierto, ese capítulo del libro lo terminaron quitando, ¿no? Y en la respuesta que él dio fue decir que él siempre había apoyado a esa mujer cuando fue alumna y que había financiado sus proyectos. Hay otro que dice, no, yo nunca tuve comportamientos indebidos, pues es que quiere desprestigiarme y voy a tomar medidas judiciales al respecto, ¿no? O sea, incluso ahí aumenta la violencia. Quien vive una denuncia falsa, pues va y recurre de la manera en que tiene que recurrir una denuncia falsa y no lo anda gritando como una medida de coacción, ¿no? Entonces, bueno, sí, han existido las denuncias falsas. La última estadística que yo consulté hace 5 años planteaba que el 3 y 5% de las denuncias son falsas. Y esto contrasta con una cifra negra que al menos en el caso de México, este tipo de delitos y en general los delitos en México tienen una cifra negra del 80%. Promedio. En promedio en México solo denunciamos el 20% de los diferentes delitos que se cometen, ¿no? Y entonces, estas resistencias además son graves porque terminan apoyando a las personas que trabajan en la atención a la violencia. ¿Cuál es el efecto que tiene trabajar con poco presupuesto y pocos recursos humanos? A veces casi de manera solitaria, sin equipo, pues el burnout, el estrés postrauma complejo, la violencia institucional sobre las personas que están buscando llevar a la acción esas transformaciones que ya están en la norma, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y el último elemento que forma parte del backlash, la documentación que hizo Consuelo Barea, es el desmantelar las iniciativas de cambio. Vamos a actuar ahora a la inversa. Y así como dice la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Es
cuando las instituciones permiten que los agresores denuncien a la víctima. Y tenemos fenómenos como son las denuncias cruzadas, las cuales los maltratadores utilizan los recursos legales también a su favor. Y vienen cosas como que están incluso como parte de este derecho androcéntrico, ¿no? La presunción de inocencia. La presunción de inocencia existe siempre que hay un proceso administrativo o un proceso jurídico. O sea, no hay presunción de inocencia si con que alguien venga y me diga, yo agarro y establezco una sanción. Tan hay presunción de inocencia que se abren procedimientos, pero luego se exalta esa presunción y se olvida de un derecho de las víctimas que es el principio de buena fe, el reconocimiento de la buena fe en la denuncia. Otro elemento que forma parte de estos discursos, pues es quien acusa prueba. Dejar la carga de la prueba en las víctimas de delitos que son de realización oculta es algo muy grave. O sea, porque realmente tiene que ser algo muy patológico, o sea, ya tiene que ser un sociópata o un psicópata, alguien que llegue y viole a una mujer en público, ¿no? Tiene que ser un sociópata, un psicópata, como el caso de la Universidad Tecnopolítica en Montreal, para que llegue un sujeto armado y forme a las mujeres de un lado, a los hombres de otro y mate a las mujeres, diciendo que odia el feminismo. O sea, tiene que ser un caso así de extremo para que no sea de realización oculta ese acto. Es un acto de poder, esa violencia, ¿no? Y a esto se suma, pues, cómo va creciendo el derecho a denunciar masculinizado, pero utilizando los avances que ha logrado el movimiento feminista en el campo jurídico, ¿no? Acusar a la víctima, ¿no? Ella provocó la violencia. Y en algunos casos no considerar la defensa propia en las mujeres, ¿no? O sea, en México el caso de Jacqueline Rubio, que fue 2006, una joven que fue secuestrada y llevada a un hotel a la fuerza, y estando ahí en el hotel cuando le iban a violar logró defenderse y terminó matando a uno de sus agresores y a otro la hirió. Entonces fue a la cárcel acusada de homicidio. Fue una defensa, es uno de los casos paradigmáticos porque en la defensa se mostró que ella actuó en defensa propia, ¿no? Entonces, bueno, esos contextos estamos, ¿no? Y bueno, en el caso, otro caso ya más grave es cuando se emplean medidas coercitivas con la mujer y con los hijos. En el último caso del amigo del Ángel, que está ahorita mediáticamente, vemos ahí cómo se están construyendo estas fuerzas, ¿no? Y aquí, al síndrome de la alienación parental, se interpreta también desde el estereotipo sexista de la madre perversa, ¿no? ¿Por qué le habla así de su papá, no? Y el señor es un violento, el niño también, una niña está sufriendo la violencia, ¿no? También otra de las medidas coercitivas en los procedimientos es señalar que todas las pruebas son insuficientes. No son suficientes las pruebas, entonces estás lesionando el honor y entonces ahora hasta te amenazo de que te voy a denunciar por hacer acusaciones falsas, ¿no? Y hoy día crece mucho también en las universidades la noción de que los tendederos son una violencia contra el honor de los hombres. Bueno, en el caso de México así se ha planteado en algunos espacios, ¿no? O sea, a pesar de que en México dos comisiones de derechos humanos han reconocido que los tendederos forman parte de la expresión y la movilización política de las mujeres que viven violencia, hay quienes han planteado que es necesario que las universidades tengan protocolos de violencia contra los hombres para poder sancionar estas manifestaciones, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo está. ¿Y qué es lo que resulta de todo esto? Pues el backlash antifeminista pues da la impresión de que los cambios hacia la igualdad son muy malos para los hombres y que entonces están agudizando el problema, porque ahora los hombres son discriminados, porque esto es un retroceso, tienden a sobredimensionar estas denuncias y estos protocolos sobredimensionan problemas personales y las instituciones señalan que asumir políticas para la igualdad pues las lleva a sustituir el mérito y el honor por obligaciones con las mujeres. Entonces todo esto empieza a generar un discurso en el cual se aprecia que nuestros avances y que los avances en general hacia la igualdad son malos para los hombres, ¿no?
y crecen fenómenos como los que hemos visto mediáticamente, ¿no? En el caso de México, Temach, Laje, toda esta ideología sobre el woke, en fin, ¿no? ¿Qué necesitamos identificar y reconocer para poder avanzar y evitar este backlash antifeminista? Pues primero reconocer que las instituciones de educación superior no son espacios neutrales, forman parte de la sociedad patriarcal y son espacios sociales en los que no solo se producen y reproducen conocimientos profundamente androcéntricos, sino que también en las universidades se dan relaciones, interacciones intergenéricas entre los actores de la educación, profesorado, alumnado, funcionariado. O sea, no dejamos el género en nuestra casa o en el estacionamiento o allí en la reja. Entonces ya entramos neutrales a esta institución y nos relacionamos de manera neutral. No. Y esa falsa neutralidad también está en la cultura organizacional. O sea, vamos generando incluso una imagen sobre lo que implica ser y tener determinada profesión. O sea, hasta las culturas profesionales tienen que ver con estas maneras de entender e interpretar el mundo. Y aquí pues tenemos varios saltos pendientes, porque las universidades, como nos dicen Araceli Mingo y Hortensia Moreno, son organizaciones que están basadas en lo que toca el tema de las mujeres y la violencia contra las mujeres, están basadas en dos cosas: el derecho a no saber y la ignorancia cultivada. Es decir, los hombres pueden decir: yo no sabía que esto era violencia, yo no sabía que hacer un chiste era violentar, yo no sabía que no podía conquistar a una alumna, a una mujer en la universidad. Y la ignorancia cultivada tiene que ver con que hacemos poco o nulo esfuerzo en las universidades por erradicar esa ignorancia, por combatir ese derecho a no saber, ¿no? Y entonces el derecho a vivir libres de violencia se contrapone con una visión de la autonomía universitaria que es profundamente androcéntrica, ¿no? Y que piensa que estas cosas y asume que estas cosas no ocurren, no ocurrirán y no ocurrieron nunca, ¿no? O sea, y en realidad ahí hay un saldo pendiente. ¿Y por qué este saldo pendiente? Pues básicamente por dos ideologías limitantes que ya les he ido mencionando un poco a lo largo de la exposición: el velo de la igualdad y la neutralidad de género. El velo de la igualdad impide mirar el avance de las mujeres como resultado de las luchas sociales. Y entonces piensa que los avances que hemos tenido no tienen nada que ver con nuestra condición de género, que nuestra presencia en las instituciones de educación superior pues es resultado de un proceso natural. O sea, la sociedad también evoluciona naturalmente, ¿no? El fracaso escolar, pues es un problema relacionado con eso, con el mérito, con ser perseverante, ¿no? Y entonces termina mirando que el problema que se vive en las universidades es un problema de poder y lo convierte en un problema de voluntad. No terminan la universidad las que no quieren, no avanzan porque no pueden, no lo hacen quienes no le echan ganas. Y bueno, esto también tiene que ver con una amnesia de género. O sea, en las universidades no conocemos la historia de las mujeres en las diferentes disciplinas. O sea, basta revisar cómo están las currículas de género y ver cómo seguimos enseñando desde lo que han pensado los hombres. Seguimos teniendo disciplinas cíclopes, tenemos disciplinas en las cuales solo aprendemos a partir de lo que los hombres han enseñado en esos campos del saber, ¿no? Y entonces eso no es un problema de voluntades, realmente es un problema de poder que no estamos mirando. Y sobre este tema del problema de poder ignorado o visto como un problema de voluntad, sobre las académicas y las estudiantes recae un estigma muy fuerte en el tema de violencia, porque es muy común escuchar una frase tan contundente como la que les voy a decir. ¿Cómo es posible que siendo una mujer universitaria haya permitido que la violentara? Este es un estigma muy fuerte, donde entonces
otra vez hay una revictimización, otra vez esto no es un problema de poder, esto es un problema de voluntad, ella se dejó violentar. Bueno, y si esta violencia es denunciada por una profesora, el estigma todavía es mayor. ¿Cómo es posible que siendo una académica, una investigadora, haya permitido que la trataran así? Como si cuando nos violentan nos dicen, oye, ¿te puedo violentar? ¿Me das permiso? Bueno, sí, pásale, manito, nomás tantito, ¿no? No, o sea, no es un problema de voluntad, es un problema realmente de poder. Y este tipo de discursos que están en este backlash inhiben la denuncia. Y bueno, la neutralidad de género es otra de las ideologías limitantes en las universidades, cuando se asume que aquí no tenemos identidad de género. Aquí no somos hombres, no somos mujeres, no existe la diversidad sexual y entonces esto tiende a fortalecer el sexismo y la misoginia porque la normaliza y tiende a invisibilizar estos actos de violencia y nos tiende a presentar, a decir que todo conocimiento es objetivo y apolítico y no hay una mentira más grande que esa. Basta ver la historia de la ciencia y ver lo que se ha dicho sobre las personas racializadas y sobre las mujeres en cuanto a la anatomía y vamos a ver cómo el conocimiento lo que menos tiene es esa objetividad que plantea. Y bueno, pues muchas gracias por su atenta escucha. Yo solamente concluiría diciéndoles que no solo lo personal es político, el conocimiento también es político. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, tal vez. Si levantan la mano, yo creo que somos poquitos, si es el espacio pequeño, entonces tal vez sin micrófono. La persona que quiera, por favor, hacer pregunta a la profesora. Levanten la mano. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, nuevamente agradecerte, Raquel, por estar aquí, por esta importante charla que nos diste, un tema que nos convoca y que realmente queremos seguir trabajando. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reafirmamos nuestra convicción de defender la democracia, la vida y el conocimiento feminista. Seguimos también hoy nombrando a Daniela Escobar. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo no quería ver una fotografía aparte. A ver,